Ya, bueno. eh, bueno, comencemos primero con este ejercicio de acá. Bueno, primero viendo qué es fundición. Bueno, tratando de así grabar los videos para que a ver si de esa manera bueno, se puede ver, ¿no? Quizá algunos que no puedan verlo en su hora pueden verlo en cualquier momento. Ya, pero bueno, en este caso para explicar esta parte de fundición, este ejercicio, primeramente le hemos enunciado, ¿no? Que siempre hay que leer primeramente lo que nos dice. No hay que asustarnos cuando vemos muchos datos, sino tratar de calmarnos y analizarlo poco a poco, leer y relacionarlo, ¿no? Que es como vamos a resolver todos los ejercicios. En este caso tenemos en este ejercicio 6 dice fundición. En la figura junta se muestra el modelo de una pieza de acero para ser obtenida por fundición en molde de arena. Bueno, ese dato de molde de arena es como que ya algo bastante es como más que nada es como dato. Luego tenemos lo que viene a ser el modelo. Nos dice que tiene un volumen de 5.270 centímetros cúbicos y un área superficial de 3.269 centímetros cuadrados. Bueno, estos datos sí los subrayo acá. ¿Por qué? Porque son importantes, ya que nos van a servir para más adelante. Incluso está en negrita. Y porque más adelante nos va a entrar una fórmula, la cual va a ser importante para calcular, ¿no? En este caso, eh, cosas concretas de la fundición. ¿Qué más? En este caso dice, ¿no? Se recomienda utilizar la mazarota cilíndrica superior a lo que viene a ser HMZ, o sea, altura de la mazarota, tiene que ser igual a 1,2 diámetro de la mazarota. ¿Y qué es esto? En verdad, esta es una relación, ¿no? En este caso te dice que sea superior, o sea, puede ser 1,2 o más este valor. Para que sirva esta ecuación, la vamos a ver en un momento. Dice, y que el tiempo de solidificación de la mazarota sea 1,5 veces el tiempo de solidificación de la pieza. Igual lo subrayo porque datos así nos sirven más adelante también. Ahora tenemos lo que viene a ser la parte de las preguntas, ¿no? O sea, bastante corto lo que viene a ser el enunciado, ¿no? Porque tenemos volumen, área superficial, tenemos qué relación debe tener la mazarota y nos dice también el tiempo de solidificación de la mazarota. Hasta ahí va 4 datos. Y este gráfico, ¿no? Que bueno, originalmente no tiene estos dibujitos, sino netamente es un cuadradito así con tamaños. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Ahora tenemos la primera pregunta, ¿no? Que dice el diámetro mínimo de la mazarota en centímetros. En este caso, el diámetro mínimo de la mazarota se calcula con una fórmula, que es la fórmula de la mazarota. Y en este caso, ir poco a poco, vamos a ver la primera pregunta, ¿no? Que nos pide el diámetro mínimo de la mazarota. Más adelante veremos el número mínimo de mazarotas. Una vez calculado el diámetro, vas a saber cuántas vas a necesitar. Y finalmente, cuánto es la cantidad de material que tú necesitas para todo tu molde, o sea, para generar esta pieza, ¿no? Ya, bueno, aquí está el modelo. En este caso la mía está en centímetros, o sea, si acá hay 4, aquí hay 4 centímetros, aquí estos centímetros, aquí otro 4,5 centímetros de grosor, y así cada uno, ¿no? Ya, también nos dan esta tabla 1 de construcciones y poder calorífico. En este caso, esta tabla es muy importante, ya que esta tabla nos indica, ¿no? En este caso, tú tienes un material, ¿no? Que para nuestro ejercicio es el acero, ¿ya? Y el acero tiene propiedades, ¿no? Tiene propiedades como la densidad, temperatura ambiente, temperatura de fusión, contracción volumétrica, calor específico, calor de fusión y calor específico líquido. En este caso, estos datos, no se asusten, ¿no? No piensen que vamos a utilizar todos. No siempre, solo algunos, dependiendo de la pregunta. En este caso, ahora sí, para responder la primera pregunta que nos decía, ¿no? ¿Cuál es el diámetro mínimo de la mazarota en centímetros? En este caso, el diámetro mínimo de la mazarota se calcula por la siguiente fórmula, que es diámetro de la mazarota, o sea, D mayúscula MZ, por R, que es la relación, entre 2 más 4 por R, que es la relación. ¿Qué es R? R es esto. ¿Se acuerdan que les dije de la relación de la mazarota? El de acá, ya, esto es R. En este caso podría ser, ¿no? 1,2. Ya, ¿qué hacemos? Bueno, pero para terminar con la fórmula, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de tiempo de solidificación de la mazarota entre el tiempo de solidificación de la pieza. Antes que piensen que esto es algo como que, no sé, algo chino, en verdad esto se refiere a esto. A lo de acá. Dice que el tiempo de solidificación de la mazarota es 1,5 veces el tiempo de solidificación de la pieza. ¿Cómo ellos calcularon esto? Ellos para calcular este 1,5
lo que hicieron fue esto, dividir el tiempo de solidificación de la Mazarota entre el tiempo de solidificación de la pieza. O sea, nosotros ya no tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto nos lo dan como dato. Nos dice que ese tiempo, esa relación es 1.5. Eso vendría a ser, ¿no? Y esto se multiplica, ¿por qué? Por el volumen entre área. Bueno, creo que acá se va a entender mejor en la siguiente parte donde expresamos los datos. Bueno, aquí tenemos el diámetro de la Mazarota. Bueno, eso no lo sabemos, por eso queda como incógnita. Luego multiplicamos por R, que como les dije, R es la relación de la Mazarota. En este caso, la relación de la Mazarota en cuanto a su tamaño y su diámetro, ¿no? Aquí nos dicen que su relación de su altura, perdón, y su diámetro viene a ser 1,2. Así que ponemos aquí 1,2. ¿Qué más tenemos acá? Eso entre 2 más 4, eso es de la fórmula, por R igualito, ¿no? 1,2. Esta misma relación entre la altura y el diámetro igualito, 1,2 ponemos acá. Eso vendría a ser la relación, ¿no? El R. Entre raíz cuadrada de lo que les dije, ¿no? El tiempo de solidificación de la Mazarota entre el tiempo de solidificación de la pieza. Esto al dividirlo te da una relación, ¿no? Pero tú ya no tienes que calcularlo. ¿Por qué? Porque aquí te dicen, ¿no?, que el tiempo de solidificación de la pieza es 1.5 veces el tiempo de solidificación de la... Perdón, me corrijo. Que el tiempo de solidificación de la Mazarota es 1.5 veces el tiempo de solidificación de la pieza. ¿Qué significa esto? Que ya lo dividieron ya, porque aquí tiene la relación, ¿no? 1.5 veces. Y ese 1.5 veces vendría a ser lo que pones acá. En otro caso, por ejemplo, no te pueden dar, no sé, aquí te pueden dar, por ejemplo, ¿no? 40 minutos, ¿no? Y abajo te ponen, no sé, 10 minutos. Y al final la división te va a salir, no sé, 4, ¿no? Vendrías eso, ¿no? Igual, porque aquí te den 30 arriba y abajo te den 15. Puede ser que no te lo den así, te lo den separado, ¿no? Entonces simplemente ¿qué haces? Dividir, ¿no? Tiempo de solidificación de Mazarota, ahí te lo van a dar explícitamente. Pones 30, ¿no? Y abajo pones el tiempo de solidificación de la pieza. Ahí, si te dan 15, pones 15. Lo divides y te sale la relación. En este caso tú no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque acá ya te lo dice, 1.5 veces. Y esto se multiplica por el volumen entre el área. Que como les dije, ¿no? ¿Cuál es el volumen? Es justo ese datito que les decía que era importante, ¿no? Aquí está. Tal cual lo agarras y lo pegas acá. 5270, 5270. ¿Qué más acá? Luego dice el área. El área es el A. Entonces sería acá 3269 lo que tienes que pegar. Lo pegas y bueno, ya tienes la ecuación, ¿no? Solo que despejarla. La despejamos. El diámetro de la Mazarota sería igual a 11,19. Bueno, eso salió al operar todo esto, ¿no? Ese vendría a ser nuestro resultado. Pero ojito, eso sería el diámetro. Ahora, ¿cómo hallamos lo que viene a ser el volumen de la Mazarota, ¿no? Bueno, acá en este problema solo nos piden el diámetro, ¿no? Mínimo de la Mazarota. Bueno, aquí ya lo tenemos, ¿no? Pero este volumen de acá, o sea, eso nos van a pedir más adelante. Por eso lo puse en rojito, ¿no? No es igual que el naranja de acá. El naranja, con tan solo hasta el diámetro de la Mazarota, tú ya tienes la primera pregunta. Que bueno, eso sería un puntito, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos lo que viene a ser, bueno, la pregunta 2, ¿no? La pregunta 2, ¿qué nos dice? Nos dice el número mínimo de Mazarotas a utilizar. En este caso ya hallamos que el diámetro de la Mazarota es 11,19 centímetros, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué pasaría? Ay, mira, sí, un dato importante, chicos, mira. Algo así muy importante en este caso es que ¿se acuerdan que le dije que era 1,2, ¿no? Ya. En realidad, si te das cuenta, el problema te dice que sea superior de esto. O sea que tú, en vez de poner 1,2, lo ideal hubiera sido que pongas 1,3. ¿Por qué? Porque te pide superior. Aquí no te dice que sea igual, sino te dice que su relación sea superior a 1,2. O sea, ¿qué debía haber hecho acá yo? Ponerle en vez de 1,2, 1,3. Porque 1,2 puede decir, ¿no?, que es el límite hasta donde no debemos pasar, ¿no? O sea, es lo mínimo. Y lo ideal siempre es de lo mínimo un poco más, ¿no? Por eso sería bueno poner acá 1,3. Ahora, yo por cuestiones de facilidad, porque no lo cambié acá, vamos a trabajarlo con 1,2. Igual la diferencia no es mucho, pero tomando eso se los digo, ¿no? Se los menciono. Si aquí te pide superior, entonces tiene que ser mayor que 1,2, ¿no? 1,3 por ejemplo. Eso sí tengo al tanto, ¿no? Porque hay profesores que sí consideran eso. ¿Ya? Pero bueno, nosotros continuaremos con 1,2 para no tener que borrar todo de nuevo. Ya. Igual el resultado es bastante parecido. Listo. Igual la solución es la misma. Bueno, ya en la pregunta 2 dice
el número mínimo de mazarotas a utilizar. Bueno, ya llevamos el diámetro de la mazarota, ¿no? Con la fórmula que les acabo de mostrar, reemplazando, despejando el diámetro de la mazarota, nos sale la respuesta. Y ahora que nos piden el número mínimo de mazarotas a utilizar. Ya chicos, para esto hay tres métodos que sí o sí se hacen los tres métodos. Dicho sea de paso, ¿por qué? Porque de estos tres métodos tú te vas a quedar con el método que te da el número mayor de mazarotas. En este caso, déjame, ¿cómo me explico? En este caso, ¿no? Primero, para el primer método, que es el método de observación de puntos calientes. En este caso, los puntos calientes son puntos en los cuales tú puedas ver, lo cual puede haber un quiebre, ¿no? Por ejemplo, mira, si tú ves acá, aquí no hay puntos calientes. O sea, los puntos calientes se refiere a esto, ¿no? A estos pequeños espacios o pequeños, se puede decir, esquinas, donde puede haber un quiebre, ¿no? O puede ser que no llegue al material por completo. Pero si se dan cuenta aquí es casi inexistente, ¿no? Porque es una pieza bastante regular, ¿no? Bueno, 2 centímetros, 4 centímetros. Bueno, es algo, no es tan, bueno, es algo pequeño. Pero, o sea, más que nada los puntos calientes se refieren, ¿no? A partes difíciles, ¿no? Por ejemplo, acá, si ven este embudo, ¿cuál podría ser una parte que se pueda agrietar? Esta esquina de acá, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene, se puede decir, no tiene algo que lo sostenga. Es como que una esquina bastante inclinada. Lo cual ahí podría agrietarse, por ejemplo, ¿no? Eso debería ser un punto caliente, ¿no? Pero como acá esta pieza es bastante regular y bastante uniforme, es difícil que no se llene por completo, ¿no? O que haya una grieta al momento de solidificarse. Por eso aquí se considera cero. Esta parte de puntos calientes quizás son para figuras más complejas, ¿no? Quizá más rectangulares, un poco más, no sé, complicadas, como tipo tuberías, algo así. Bueno, en este caso, como tiene 0 puntos calientes, mínimo, si tú tienes 0 puntos calientes, mínimo se considera una mazarota. Además es una pieza uniforme, ¿no? Por eso es difícil que tenga puntos calientes, o sea, puntos los cuales puedan agrietarse. No es lo mismo un cuadrado así que, no sé, un tipo de motor. Por eso es difícil que tenga puntos calientes. Y como tiene 0, una mazarota se considera como mínimo. Como mínimo. Bueno, ese sería primero el método de observación, ¿no? De puntos calientes, porque como dice, lo observamos, ¿no? Y observamos que no está libre. Así que vamos al siguiente método, que es método de distancia de alimentación. ¿Y a qué se refiere con esto? Esto se refiere a que vas a medir la distancia de tu figura, o sea, qué tan larga es, y según eso vas a ver cuánto de mazarota va a necesitar en total, ¿no? Digamos que tu figura es muy larga. Si es muy larga, obviamente va a necesitar varias mazarotas. ¿Y cómo lo calculas? La calculas con la siguiente fórmula. Primeramente es L menos 2 por 2.5 por T, que T es el grosor, entre diámetro de la mazarota, que ya lo tenemos, lo calculamos aquí arribita, más 2 por 2 por T. En este caso va a preguntar, ¿no? Pero Pablo, ¿qué es T? En este caso T, chicos, es el grosor. Van a decir así, ¿no? Acá, aquí el grosor es 5. Bueno, lo ideal en verdad es que el grosor aquí sea 4.5. ¿Por qué? Porque si tú dices que es 5, significa que de acá todo esto hasta el fondo es 5, cosa que no es real. En cambio el grosor acá se podría decir 4.5. ¿Por qué no 2? Porque 2 es un grosor pequeño y el mayor es 4.5. Y aparte, si te cuenta el 2, suele ser el grosor de una pequeña parte. En cambio el 4.5 es el grosor más largo de todos de esta pieza, ¿no? Se podría decir. Por eso consideramos 4.5 como el grosor, ¿no? Ahí, y no el 2, sino que 4.5 por ser mayor se coge ese grosor. ¿Qué más? Bueno, esto lo dividimos en, bueno, es lo mismo, ¿no? Simplemente reemplazamos diámetro de la mazarota, el 11,19 que estaba acá, lo pasamos abajito, más 2 por igualmente, ¿no? El grosor, 4.5. Finalmente tú divides esto, lo operas y te va a salir 2.15. Ojo, no podemos tener 2.15 mazarotas. Ahora si tengas 2.1, no puedes tener eso, siempre tienes que ir al mayor. Porque mira, imagínate que yo lo dejo en 2. Si tú lo dejas en 2, te va a faltar 0,15 de mazarota. Y eso es, y la verdad, como dice, ¿no? Es mejor que te sobra que te falte. Porque probablemente si tú lo dejas solamente en 2, enteramente en 2, lo quieres redondear a ese, netamente al entero inferior, te puede faltar. Por eso, aunque te salga decimal, no importa 2.1, 2.05, igual, siempre mándalo al mayor. En este caso a mí me salió 2.15, así que lo subí a 3. Bueno, y por último, el último método
bueno, en este caso ya no, el primer método me dio una mazarota y el segundo método me dio 3. Y ahora nosotros nos vamos a ¿cuál? Al tercer método, que es el método de volumen de alimentación. ¿A qué se refiere esto? Que tú, calculando el volumen de la pieza o el volumen total de la figura, tú dividiéndolo entre el volumen de la mazarota, vas a poder hallar cuántas mazarotas vas a necesitar, ¿no? Algo bastante curioso la fórmula. Y sí, el volumen del módulo, ahora este dato lo tenemos que sacar. ¿De dónde lo sacamos? Como les dije, no, lo sacamos de arriba, mira. ¿Ve que la atención nos está ayudando? No es nuestro enemigo, nuestro aliado. Bueno, entonces agarramos 5270 y tal cual lo traspasamos aquí abajito, 5270 entre el volumen de la mazarota. En este caso, justo por eso les dije que aquí arriba lo calculé el volumen. Aquí está. ¿Cómo se calcula el volumen de la mazarota? El volumen de la mazarota es igual a pi entre 4 por el diámetro al cubo por 1,2. O sea, en este caso viene a ser R, ¿no? Sería por R. ¿Por qué es así la fórmula? Se podría explicar más a detalle, pero en resumen simplemente es simplificado, ¿no? Pi al cuadrado, perdón, pi entre 4. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula para hallar el volumen de los cilindros. En este caso no, las mazarotas son cilíndricas, así como la que está acá. Es como un tarrito. Así que este pi entre 4 es de ley. Por tu diámetro por 3. ¿Por qué por 3? Porque dentro de este... Perdón, a la 3. ¿Por qué? Porque dentro de esto está tu área. Y bueno, área sería entonces 11,19 al cuadrado, ¿no? Pero aquí multipliqué por 3. ¿Por qué? Porque también tengo que hallar la altura. ¿Y cómo se halla la altura? La altura, si recuerdan, estaba acá. Altura es igual a 1,2 por diámetro de la base. Así que simplemente lo que hice acá fue multiplicar. Ya tengo la base que es 11,19 al cuadrado. Entonces lo multiplicaré por la altura, ¿no? Que en este caso sería 11,19 por 1,2. Pero como no quiero tener muchos por, así que simplemente lo junté, ¿no? 11,19 al cubo por 1,2. ¿Por qué? Porque este 1,2 me va a ayudar a obtener la altura de lo que viene a ser la mazarota. Finalmente esto me va a dar 1320,57 centímetros al cubo. Ya mira, para que no se compliquen acá, tampoco quiero complicarlos. Es así en realidad, ¿no? A ver, esto no lo puedo pasar. Ya. Lo voy a poner acá. Acá abajito. Ya, esta es la parte. Ajá. Ya. Sería así, ¿no? En otras palabras. Pi cuartos por diámetro de la mazarota diámetro de la mazarota al cuadrado por la altura, ¿no? Y si eso, ¿cuánto es la altura? La altura es 11,2 por, ¿se recuerdan? 11,2 por el diámetro. Eso me va a dar h de la mazarota, o sea, la altura de la mazarota. Por eso multiplico 1,2 por el diámetro de la mazarota. Entonces sería de nuevo por diámetro de mazarota. Y esto vendría a ser R, ¿no? Creo que también lo voy a poner acá como R. Pero, y eso vendría a ser explicación, ¿no? De por qué lo hice. ¿Por qué? Porque, mira, tengo que diámetro de mazarota al cuadrado por 1,2 por diámetro de la mazarota. Entonces aquí hice, junté esto con esto. Puse diámetro de la mazarota al cubo por 1,2 que viene a ser el R, ¿no? Que es lo que aquí me estaba ayudando a encontrar la altura. Al final multiplico todo y me da el volumen. Pero creo que ahí queda un poco más claro. Y finalmente, ¿no? El volumen del módulo. Bueno, el volumen del módulo ya tenemos acá, como les mencioné, 5270. Y ahora tenemos aquí el volumen de la mazarota. En este caso, ya lo calculamos, 1320. Aquí está, ¿no? 1320. Bueno, pueden ponerle coma si desean, ¿no? Coma 57, para ser más exactos. De preferencia sean así, o sea, más... Trate de poner sus decimales, 2, 3 al menos. Sí, 3 como mínimo. Ya, pero bueno, aquí lo hice yo para simplificarlo así. Y finalmente esto se multiplica por qué? Se multiplica por 14. Este número es fijo, 14%. Menos
la contracción sólida. Y van a decir, no, pero Pablo, ¿dónde encuentro esta contracción, ¿no?, de la mazarota? Y eso es fácil. ¿Por qué? Porque te vas a tu tablita. Por eso nos sirve la tablita. Es nuestra aliada, no nuestra enemiga. Y si se van, por ejemplo, ¿no?, a contracción sólida, van a ir acá. Contracción volumétrica, ¿para dónde? Para la solidificación. Van acá. Ojo, acá es solidificación. Perdón, yo le puse solid, pero es solidificación completa, ¿no? En este caso es 3. ¿Pero esto qué es? Es 3%. Entonces aquí ponen también, ¿no? 3% reemplazan. 3%. Lo que está acá lo cambian por 3%. Y lo que hacen simplemente es restar, ¿no? O sea, ya operan y finalmente les da que necesitarán 1,09 mazarotas. Recuerda que les dije que aunque tenga decimales tiene que ir a mayor. Entonces sería 2 mazarotas. Según esta prueba, ¿no? Que es la prueba número 3. Bueno, entonces ¿cuál sería la respuesta, no? Ante estas 3 pruebas, vemos que nos salió la primera 1, la segunda 3 y la última 2. Y como tenemos de esas 3, la mayor nos salió la segunda prueba, que nos dijo que necesitamos 3 mazarotas. Entonces nos vamos siempre por la mayor, ¿no? Siempre porque nos pide más, ya que es el más seguro. Entonces, respuesta final. Respuesta, el número mínimo de mazarotas a utilizar serán 3 mazarotas. Y listo. Así se respondía la pregunta número 2, que era la que nos pedía encontrar el número mínimo de mazarotas, ¿no? Que por eso aplicamos las 3 pruebas que ya les mencioné. También les dije cómo se aplican. Ojito, ¿no? Aquí el largo, que creo que no lo dije, el largo viene a ser el largo de la pieza. Fíjese, 85. Ya bueno, aplicamos las 3 y finalmente nos quedamos con la que nos da un número mayor, ¿no? Ahora, vamos con la tercera pregunta, que dice la cantidad mínima de material. No sé si se dan cuenta, chicos, pero mira, si se dan cuenta, hemos resolvido el problema y no hemos como que, no sé, no hemos usado todos los datos, ¿no? O sea, la idea no es, no siempre vamos a utilizar todos los datos porque cada pregunta es diferente, ¿no? Sino es ir leyendo poco a poco e identificar, ¿no? Según lo que nos piden, recordar las fórmulas y según eso, extraer los datos que necesitamos, ¿no? Nada más eso. No hay que asustarnos. Verdad no es tan complicado como parece. Al principio un poco, pero después le vas agarrando más el hilo. Ya. Y ahora, bueno, yendo a la última pregunta, que es una pregunta bastante interesante. Dice, ¿no? La cantidad mínima de material que se necesita fundir para llenar el molde en kilogramos. Y este es el molde, ¿no? Voy a decir, uff. Ahora como lleno este molde de acero, ¿no? ¿Cuánto necesitaré material? Y como que asusta un poco, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Y vamos, porque aquí sigue el enunciado, miren. Y vamos a resolverlo. Van a ver que tampoco no es muy complicado. Bueno, quizá un poco quizá al principio, pero lo van a comprender. Van a ver. Dicen último, mira, antes de terminar la 3, o mejor dicho, después de terminar la 3, dice, asumir que el volumen del bebedero es el 8% del volumen del modelo. En este caso, ¿qué es el bebedero? El bebedero, se puede decir, ¿no? Son como las partes adicionales de lo que viene a ser un molde. Por ejemplo, miren, tengo aquí un molde, digamos, ya, dijo mi pieza, mira. Esta es mi pieza. Esta es mi pieza. Ya. El bebedero viene a ser como esto, ¿no? El bebedero viene a ser como que tipo un ducto por donde va a entrar en este caso el acero fundido, ¿no? ¿Para qué? Porque para cuando entre por mi molde, cuando el acero entre a mi molde, todo se esté llenando, ¿no? Y se esté formando mi pieza, ¿no? Ya, pero aquí hay un dato. Para que esto se llene, también tiene que estar lleno este tubo, ¿no? Esto tiene que estar lleno. Si está vacío, nunca va a poder completarlo. Y por lo tanto, también se considera que este bebedero de acá tiene un volumen. Y por eso aquí el problema nos dice, ¿no? Que el bebedero tiene un volumen del 8% del volumen del modelo. En este caso, ¿qué se podría decir, no? Que si el volumen del modelo es 5270, ¿cuánto sería el de bebedero? Que es lo que le ayuda a alimentarse. El 8%, ¿no? Entonces multiplicamos 5270 por 8%. Y nada más eso. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos va a ayudar más adelante en esta pregunta, ¿no? Que es la que estamos, que es calcular la cantidad mínima de material que se necesita para fundir y llenar el molde, ¿no? En kilogramos. Así que ahora, ya sabiendo esto, vamos a la última parte,
que es la parte de acá. En este caso tenemos de la pregunta 3, que nos dice, ¿no? Primeramente, ¿cómo calculamos el volumen del acero fundido? Primeramente identificamos el acero fundido, que es líquido. Así que vamos a calcular primero su volumen líquido. De ahí lo vamos a pasar recién a volumen sólido, y de sólido lo vamos a pasar a kilogramos. Bueno, calculando su volumen líquido, ya que es un metal fundido, va a estar en líquido y debe pasar a sólido. El volumen líquido, ¿a qué es igual? Como les dije, ¿no? El volumen líquido va a ser el volumen para mi molde y mi bebedero más las 3 mazarotas. Mira, casi nos llevamos las mazarotas, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Las mazarotas, parecidas al bebedero, igual alimentan el molde, pero de una mejor manera. Igual el bebedero sigue siendo importante. O sea, no piensa que se puede quitar, no. Pero las mazarotas vienen a hacer esto, miren. Vienen a ser como que, se puede decir, ¿no? Ductos o mini cabinas estratégicas puestas encima del molde o de la pieza para asegurarse que todo se llene. Por eso, y estas también se llenan de acero. Por lo tanto, es importante también llenar estas mazarotas con acero fundido, perdón. Por eso aquí también se considera, ¿no? Si tú vas a decirme cuánto vas a necesitar en líquido, tienes que calcularme todo, el molde del bebedero y también las mazarotas, porque solo así vas a poder crear bien tu pieza, ¿no? Si no, no vas a poder formarla de manera correcta, te va a faltar material o incluso te puede salir mal. Por eso se considera esos tres. Bueno, en este caso el volumen del líquido vendría a ser, ¿no?, el volumen del molde, que es el molde se refiere a esta pieza de acá, solo esta pieza, más el volumen del bebedero, que es el 8% del molde, como les dije anteriormente. O sea, por eso se multiplica por 8. Más 3 veces la mazarota. ¿Por qué? Porque nos había salido que necesitamos 3 mazarotas. Y para llevar el volumen del mazarota, ya lo hemos averiguado, ¿se recuerdan? Aquí está, 1320,57 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de la mazarota. Ya, bueno. Simplemente lo que hacemos al final es sumar. Sumamos el volumen del molde, el volumen del bebedero, que es el 8% del molde, más 3 veces el volumen de la mazarota. Y finalmente nos va a dar que el volumen líquido, en este caso, de lo que viene a ser todo nuestro sistema, o sea, de toda nuestra pieza con todo y mazarota y bebedero, vamos a necesitar 9653,19 centímetros cúbicos de lo que viene a ser acero fundido. Pero eso está en volumen líquido. Y el problema es que nos piden en kilogramos. Así que lo que aquí vamos a aplicar es la densidad. Y ahora, ¿cómo aplicamos la densidad? En este caso, por eso aquí yo le puse P líquido, o sea, o densidad de lo líquido. Y tú para hallar la densidad de lo líquido, primero necesitas considerar algo importante. Nosotros no podemos pasar de frente del líquido a sólido. ¿Por qué? No puedo decir que 9653,19 centímetros cúbicos es lo mismo que decir 9653 kilogramos, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso amerita una conversión de líquido a sólido, o en este caso no, de líquido a gramos. Necesitas una conversión. Y no solamente necesitas una conversión, sino también necesitas una densidad. ¿Por qué? Porque es diferente lo líquido a lo sólido. Lo sólido generalmente es más denso. Así que vamos a pasarlo de líquido a sólido con su densidad. ¿Y ahora cómo vamos a hacer esto? Primeramente, si ven acá, tenemos la parte para calcular la densidad líquida. ¿Cómo se calcula? Aquí yo puse 100,85. Esta viene a ser la densidad del acero. Y me van a preguntar, pero Pablo, ¿tú cómo sabes eso? Y yo les digo que eso nos da nuestra hermosa tablita. Como les dije, la tablita nos va a ayudar bastante. Y es más nuestra amiga que nuestra enemiga. Es más nuestra aliada. ¿Por qué? Porque mira, tú vas a cero y tú dices, ¿cuánto es la densidad del acero? Es 7,85 gramos por centímetro cúbico. ¿Y ven? Nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque con esto ya puedo pasar de centímetros cúbicos a gramos. Así que pongo 7,85. Pero ojo, de frente no voy a multiplicar yo 7,85 con el volumen líquido. Te dice, pero Pablo, esa es su densidad y ya tienes el volumen líquido, ya puedes multiplicarlo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros así, ¿qué dice esto? Esto dice que es 7,85 a temperatura ambiente, 25. Nosotros no sabemos a qué temperatura está este líquido. El líquido está obviamente a mucha más temperatura.
Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar algo, que para que este líquido pase a temperatura ambiente, obviamente no, el acero fundido se va a volver sólido. Para que pase eso, va a pasar por contracciones. ¿Qué son las contracciones? Las contracciones, como su nombre lo dice, ¿no? Es cuando el material se contrae. No sé si han visto, por ejemplo, ¿no? Que cuando no se tienen un yogur o algo así, después de un rato, como que, o el ponche, por ejemplo, ¿no? El ponche, cuando lo baten bastante, no sé si no habéis comido un ponche, pero es tipo una espuma, ¿no? Cuando lo baten bastante, se hace como espuma, pero al rato se hace como que se empieza a bajar y se vuelve como que agua, o sea, su volumen baja. Lo mismo pasa con los aceros líquidos. A medida que pasa el tiempo se va enfriando, va perdiendo masa y por eso su densidad cambia. Ya no te viene a rendir lo mismo, sino su densidad también va a bajar. ¿Y cómo calculamos esta densidad? Que de 7,85 pasó a 7,03. ¿Cómo se calcula esa densidad? Con las contracciones volumétricas. ¿Y esas dónde se encuentran? También se encuentran en la tablita. Y aquí están, mira, contracciones volumétricas, tal cual es su nombre. ¿Cómo se hace esto? Ya, tú dices, ¿no? Como yo sé que mi volumen, mi líquido, al momento de pasarse a sólido, va a perder bastante, va a perder densidad, ya que el líquido sólido no es lo mismo, ¿sí? Lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1 menos su primera contracción, o sea, su primer estado de contracción, ¿no? Entonces, su primer estado de contracción es líquido, entonces sería 0,9. Entonces, 1 menos, ojo, este es 9%, ojo con las unidades, este es 9%, 0,9%. Si lo pasamos a números reales, sería 0,9 entre 100, ¿no? Para quitarle el porcentaje. Y por eso acá lo multiplico 1 menos ese porcentaje, pero pasado a número real. Será 0,009. Sin su porcentaje. Igualito. ¿Esto por cuánto? Esto también lo vamos a multiplicar por su hermano. 1 menos el siguiente. La contracción cuando se esté solidificando. O haciéndose sólida, ¿no? En este caso sería 3%. Y como es 3%, necesitamos pasar a un número normal. Entonces sería 1 menos 0,03. Y finalmente eso se multiplica por 1 menos el último, ¿no? Que en este caso sería 7,2%. Que eso ya su contracción cuando está en sólido. Ya no se está solidificando, que viene a ser el punto medio, sino ya está sólido. Y cuando es sólido, su contracción es 7,2. Entonces sería 1 menos 7,2% sería 1 menos 0,072. Que bueno, le quité porcentaje, ¿no? Por eso se puso más pequeño el número. Finalmente, ¿qué hago? Hago que la densidad la multiplico con estas contracciones, que no va a perder mucho, como ven, sale 7,03, pero igual tiene que hacerlo sí o sí, ya que este es un proceso que de líquido pasa a sólido y si es necesario considerar estas contracciones. Si no, estaremos diciendo que no importa la temperatura, esto mismo que es su densidad no va a cambiar, y eso no es real, no en un escenario del entorno de un entorno realista, ¿no? Por eso se hace esto. Y por eso una vez calculó la densidad, ya, bueno, habiendo multiplicado la densidad normal por sus contracciones, ya tenemos la densidad que se podría decir, ¿no? Que es la más realista. Que en este caso nuestra densidad real vendría a ser 7,003 gramos por centímetros, ¿no? Que es lo que es la misma unidad acá. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora que sí ya tenemos el valor para convertir, el valor real para poder convertir los centímetros cúbicos del volumen a gramos, ahora sí lo podemos multiplicar. Pues agarro acá hacia el volumen líquido, que es 9653,19 centímetros cúbicos, lo paso acá y ahora recién lo multiplico por su densidad. Ahora sé que la densidad real no va a ser 7,85, sino mi densidad realmente va a ser 7,003. Lo multiplico, quito quito centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, finalmente me queda gramos y me va a salir que la respuesta va a ser que mi volumen líquido pasado a gramos, o sea, de centímetros cúbicos a gramos, considerando todas sus contracciones, o sea, todo lo que va a perder durante su solidificación o enfriamiento, va a ser 67.602,19 gramos. Ahora, ¿qué nos dice el problema? No nos lo piden gramos, nos lo piden kilogramos. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 1000. La respuesta sería 67,602 kilogramos. Y ya, eso sería todo. Finalmente fundamentamos o escribimos la respuesta, ¿no?
Podemos, respuesta, la cantidad mínima de material que se necesita para fundir todo mi sistema, o sea, mi mazarota, mi mole y mi bebedero, para poder hacer toda mi pieza. Para poder hacerla, yo voy a necesitar un molde con aproximadamente 67,602 kilogramos de ¿qué? Kilogramos de acero. Con esto yo voy a poder realizar mi pieza. Bueno, y eso sería todo con respecto al problema de fundición, ¿no? Que como hemos visto es bastante rápido y más que nada es como se nos apoyarse de los recursos que nos dan, ¿no? Y también de las fórmulas que aquí aparecen, ¿no? Siempre sería es importante tratar de grabárnosla, ya que sí nos pueden ayudar bastante. Y eso sería todo, gracias.